Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Pues saludos cordiales y bienvenidos a un episodio más de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Ya algunas telarañas se van solidificando y ya parecen estalactitas. Hoy tenemos una invitada que he tenido que perseguir, he tenido que hacer mi marketing, me ha costado, pero al final lo hemos logrado. La tenemos aquí. Qué pena no tener yo ahora música de fanfarria para ponerla ahí en el aire para que entre en modo banda de música. Dolly García, muchísimas gracias por visitar mi humilde podcast así en modo virtual. Milagros de la tecnología. No, el honor es mío que tú me invites, Laureano, porque ya hacía rato muchos invitados y no, nada que me convocaban. Estábamos viendo a ver de qué íbamos a hablar tú y yo. Pues yo creo Para que yo tener un minuto de fama, un poquito. no, vas a tener mínimo 50 minutos de fama y después lo que replique el contenido. Yo creo que el título es que al final se han cruzado dos cosas, que tú hayas podido venir y que a mí se me ocurriera este título que es como juntar el hambre con las ganas de comer. La muerte de la radio. Sí, a ti te encanta ser trágico, pero sí Se, hay mucha tragedia acá. Hay un poco de tragedia en esto. Bueno, antes ya estoy incumpliendo el guión que no existe. Aquí todos los invitados se autopresentan, que es la manera de yo quedar inmunizado y de que nadie se olvide las cosas que quieran decir en su presentación. Así que ya sabes, la tierra para el que la trabaja. Bueno, no, la presentación es sencilla. Yo soy comunicadora social, graduada en Colombia. Tengo una maestría en marketing digital y por años he trabajado en la producción radial y también en la producción audiovisual. Así que pues hablar de la muerte de la radio me conmueve, me conmueve. Creo que no eres la única. A mí la radio también es algo que me... Es que tenemos tanta historia con la radio y tantas experiencias vitales relacionadas con la radio que es Claro, inevitable. nuestras generaciones, ¿no? Y las que nos antecedieron. Totalmente. Así que vamos a ir abriendo un poco este melón, este diálogo. Por cierto, antes que se me olvide, me gusta ser justos. Tú, y no lo has dicho en tu presentación, en tu mini currículum, no sé si por, qué sé yo, te da vergüenza o es humildad o demás. Yo quiero que primero de todo hables un poco de ese magnífico trabajo que estás desarrollando al frente de, yo no sé si llamarle, bueno, sí, sí lo es, de ese programa de radio precisamente que se llama Destodo Magazine, pero que además se está ubicando en otras plataformas, pero que fundamentalmente yo creo que hay que ser justos y hay que definir como programa de radio. Háblanos de Destodo Magazine. Bueno, Destodo Magazine, ¿habla de Destodo Magazine y también de su fin o eso lo dejamos aparte? Bueno, primero habla de su nacimiento, de su vida, y después, si quieres, Ok, explica su muerte, porque es bueno, que si no... hay que decir que Laureano no desconoce esta historia porque Destodo nace con Laureano. Es una idea que surge, una inquietud de nosotros por hacer una producción que pues inicialmente nace para la radio, para una emisora aquí en República Dominicana. Yo sé que nos están escuchando también en España y seguramente habrá sintonía de otras personas en otros países. Entonces nace aquí en República Dominicana bajo la sombrilla, digámoslo así, de dos instituciones reconocidas, pues la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y en particular su Escuela de Comunicación, y también para Radio Santa María 97.9, que es una emisora que se escucha aquí en toda la región del Cibao, en República Dominicana. Y básicamente pues nace como una propuesta tipo magazine, ¿no? De radio que recogía los hechos más relevantes de la semana. Yo ya estoy hablando en pasado porque la verdad es que pues cerramos ese ciclo, pero al ser una producción que nace para la radio, para unas generaciones como las nuestras, en un principio pues entendíamos que iba a funcionar bastante bien, pero ¿qué sucede? Que es parte de lo que hablaremos en este tema de la muerte de la radio, comillas, ¿no? Y es cómo también plataformas como YouTube o las mismas redes sociales han empezado a presionar tanto la producción de radio que han terminado viéndose obligadas, y yo lo digo de esta manera, a insertar cámaras en sus estudios.
Entonces ya esa esencia de la radio como un lenguaje solamente sonoro empieza a diluirse, porque la gente no quiere solamente escuchar ya, la gente quiere estar viendo. Y probablemente la gente, bueno, yo me estoy adelantando al tema, pero es un poquito también para entender parte de por qué un programa como de todo cierra ciclos también, ¿no? Y creo que eso va pasando con muchos programas también que se escuchan en países como Colombia, Argentina, España, etcétera, donde es verdad que hay mucho todavía consumo de la radio, pero que empieza a transformarse esa esencia de la radio. Entonces, ¿qué pasa? Nos vemos obligados a ir a YouTube y en YouTube, pues, abunda mucho contenido, hay una oferta infinita, uno a veces diría es infinito, la gente no tiene tiempo para ver tanto de lo que se está produciendo, que ya, digamos, este tipo de formato no pega tanto a menos que tú lo tengas a diario y en emisión tipo streaming, por ejemplo, como lo que tú estás haciendo, que en el caso de nosotros, pues no tenemos esa capacidad, digamos, logística o humana tampoco, para mantenernos a diario, ¿no? Que sí son formatos que se puede, que es un formato que efectivamente se puede sostener en la radio y también en plataformas como YouTube, por ejemplo. Ujú. Eh, Cuando yo estaba pensando sobre este episodio, me surgió una pregunta que quiero compartir contigo para ver si has pensado lo mismo. Hombre, a lo mejor no, porque tú tienes más conocimiento y tienes trayectoria en esto. Yo, al fin y al cabo, soy un intruso en todo esto. Pero utilizamos la palabra radio para referirnos, al menos yo, a dos conceptos que en estricto sentido son diferentes. Por un lado, la radio es como la plataforma física, como voy a encender la radio, ¿no? Una cajita que puede tener un tamaño, en fin, las radios antiguas eran casi muebles que había Ujú. que sintonizar con una rueda que ya tenía un tamaño considerable y después también fue evolucionando. Pero después también radio también se utiliza para referirse, y eso es lo que tú estabas diciendo ahora muy bien, a un formato de comunicación. Y entonces eso me llevó a, es imposible que no haga referencia a esto, a hablar del podcast. Ujú, ujú. Yo el otro día en una conversación informal yo te compartía la anécdota esta de estos dos humoristas que hacen radio y hacen podcast y les pasó una situación jocosa porque se ganaron con el mismo producto dos premios, como al mejor programa de radio y al mejor podcast, pero no es que trabajen el doble, es que un producto está en dos plataformas diferentes Exacto, y se llevaron dos premios, pero no trabajaron dos veces. Esa es la paradoja del asunto. sí. Entonces, a lo que voy, porque a lo mejor también hay un asunto generacional. ¿Tú eres de las personas, por ejemplo, que ven el podcast como la radio 2.0 o en estricto sentido son dos cosas diferentes? No, los podcasts son hijos de la radio. Los podcasts son hijos de la radio. ¿Qué cambia? Pues cambia, digamos, el dispositivo, ¿no? Por donde tú lo escuchas y la dinámica de escucha cambia también, ¿no? Porque en la radio, ¿qué pasa? En la radio tú tenías que tener un aparatico cerca, y hablo en pasado porque ya casi esos aparaticos no existen, ya tú los tienes a veces en el celular, en una tablet, bueno, porque las emisoras ya están transmitiendo a través de Internet también toda su programación general. Entonces, lo que pasa es que es un hijo de la radio, volviendo al podcast para yo no desviarme, es un hijo de la radio y como es un hijo que de alguna manera está pequeño todavía, él se está empezando a caracterizar, ¿cierto? A modelar, a crear identidad, etcétera, etcétera, todo lo que surge cuando nace un nuevo ser, ¿no? En este caso, los medios son, uno pudiera decirlo de esa manera, son seres, porque están hechos detrás, hay gente, mucha gente, y todos vamos haciendo y construyendo ese nuevo medio. Entonces, yo siento inclusive que hay mucha gente que tal vez se ha apresurado a definir los podcasts, y es muy difícil. Trata de definir un adolescente, no, no puedes, te cuesta, ¿no? Entonces, básicamente los podcasts me parece son hijos de la radio. Claro, habrá ciertas características que no tienen de su papá, ¿no? De la radio, eh, porque justamente la manera en la que escucho cambia un poco en relación con la radio.
¿no? Entonces la escucho a demanda, ¿no? O sea, cuando puedo, cuando quiero, donde puedo, como quiero, que no pasa con la radio, ¿no? Con esa radio tradicional de la que estamos acostumbrados nosotros, los adultos mayores, a escuchar, a consumir, ¿no? Porque uno habla con los chicos jóvenes y de verdad, o sea, yo en las clases me siento como hablando, no sé, de la prehistoria, no sé, de la imprenta. Cuando yo les hablo a la radio, la desconocen por completo. Por accidente la escuchan cuando van en el carro con los papás, por accidente, porque les toca. Pero no encienden la radio. Lo de ellos son los podcasts. Dolly, ahora estoy cayendo en la cuenta de que tú haces una cosa muy difícil, porque tú eres profesora universitaria y tienes que dar clases de una asignatura que se llama radio, que precisamente es algo que está desapareciendo. Entonces, esto es como intentar escalar el Everest sin la botella de oxígeno. Sí, es muy difícil, pero justamente tú te agarras de que lo fundamental de eso que ellos consumen hoy, que son los podcasts, lo fundamental, lo esencial, lo básico de ese lenguaje, surgió fue en la radio. De eso se sostiene. El podcast se sostiene de la radio, ¿no? Es su lenguaje. Ahora, ¿qué cambia? Vuelvo y digo, ¿cómo escucho? ¿Sí? La dinámica de la escucha es lo que cambia, ¿no? Pero en esencia es lo mismo y no puedo hablar del podcast o tratar de llegarles a ellos en su mismo medio nuevo, que son los podcasts, digámoslo así, o formato, manera de escuchar, si no les hablo de la radio. Es que todo surge a partir de la radio. Y Y porque también, mira, hay algo que es importante que las nuevas generaciones entiendan, sobre todo quienes están en formación en la comunicación. Eh, los jóvenes están muy enfocados en lo que ellos consumen, pero hay una generación, la tuya, nuestros padres, abuelos que todavía están, los abuelos de ellos, por ejemplo, que escuchan la radio todavía. Y hay gente que tiene que producir esa radio para ese público, para esas audiencias, porque no han desaparecido y todavía son muy altos. Por ejemplo, en Colombia, y tú lo sabes de España, hay gente que de pronto nos está escuchando de España, el consumo de la radio en estos países y en República Dominicana es muy alto. En Colombia sobrepasa el 60% todavía de consumo. Claro, la gente de pronto ya no lo escucha de manera, claro, la generación de nosotros sí, pero si tú vas en tu transporte, tu metro, tu Transmilenio, sintonizas por streaming la emisora, la pones por ahí, por internet, ¿no? El programa que te gusta de pronto escucharlo, no lo escuchas en vivo, pero lo escuchas en podcast en Spotify, por ejemplo, después. Que no lo escuché en el momento, pero lo oigo después, cuando puedo. Entonces, hay todavía, obviamente, eh, una audiencia grande, inmensa, que escucha todavía la radio. Y hay que producir contenido para esas audiencias y para las nuevas que consumen esos contenidos, pero ya no de la misma manera con el radio tradicional. a mí me pasa lo siguiente, voy a hablar en primera persona porque es imposible que pueda hablar de otra manera, ¿no? Voy a hablar como de consumidor de todo esto. Ujú. Yo me he dado cuenta que, y no creo exagerar, que el 90% de lo que yo consumo en podcast, bueno, fundamentalmente escucho en Spotify, ¿no? Que es la que tengo de referencia más a mano, me he acostumbrado a ella, aunque Apple Podcast también me gusta. Y no es publicidad, simplemente lo que uso. Me consta que hay como una variedad también de plataformas por ahí que tendría que explorar. Pero yo me he fijado que, por ejemplo, yo, y a lo mejor es un tema generacional, lo que estoy haciendo es escuchar radio en plataforma de podcast. O Claro. sea, es como que simplemente he cambiado el armazón, la cápsula. Y, y después me he quedado pensando, bueno, como digo, Bueno, pero ¿los escuchas en vivo? No. no, no, pero casi, porque mira qué pasa, hay también una pequeña trampa. La plataforma, lo voy a decir claro y pelado, Spotify anunció hace unos meses que está explorando, y yo creo que eso va a llegar, la posibilidad de hacer emisiones en vivo en Spotify, que es algo que todavía no se puede. Eso justamente de eso te iba a hablar. Es que la única diferencia que hay ahora es esa, en parte, o sea, que tú en Spotify no escuchas en vivo, en el momento en que se reproduce al aire.
Y es más, creo que están en demora de haberlo hecho. YouTube lo hizo hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que YouTube lo hace porque el atractivo está también en el video. Entonces, ¿qué hizo? Mucha gente que producía radio, vuelvo y te digo, dijo, es que subir solamente, a ver, un background para emitir un programa que solamente se va a escuchar, pero no se va a ver a nadie, como que no, hay que meter cámaras. La gente tiene que ver el talento, o los comunicadores o los locutores. Ujú. Entonces, por eso en parte, digamos, esa expresión de la muerte de la radio es válida en cierto sentido, ¿no? No es que sea literal y la radio va a morir por completo, claro que no. Pero lo esencial de la radio, que es el lenguaje sonoro, y es que tu audiencia solamente te escuche y no te esté viendo, que te imagine inclusive a ti como locutor. ¿Cómo es ese señor Laureano que yo escucho por la 97.9 todos los sábados a las 2 del tarde? Ay, ¿cómo será ese señor? Y uno se lo imagina y uno devuelve la película cuando tú escuchabas a los locutores, por ejemplo, emisoras de música, etcétera, y tú siempre recreabas en tu mente esa persona, ¿no? Eso ya se pierde, esa magia se perdió, porque hubo que meter la cámara en la cabina de radio. Entonces ya esa esencia de ese lenguaje sonoro, de esa escucha, de alguna manera esa magia desaparece. Yo creo que, enlazándolo con tu reflexión y con lo que yo estaba diciendo, yo creo que la radio, en sentido estricto, no muere y de hecho creo que es imposible que muera. Es que simplemente va cambiando la cáscara, ¿no? El armazón. Por lo que yo te decía, es que yo estoy escuchando radio a través de Spotify, claro, pregrabada, pero en el momento que Spotify active el botoncito de emisiones en vivo, eh, ya está, la vamos a tener ahí. Claro, no va a ser Claro, con la antenita y el dial, pero sí, ya está. claro, pero la vas a tener con video. Y entonces Opcional. ya no puedes decir que es radio. Pero opcionalmente, si tú desactivas el botón del video, que eso lo hace el consumidor, no el productor, ya No, no, está. no, de hecho no, Spotify, de hecho Spotify, eh, automáticamente, no sé cómo funciona técnicamente, pero yo escucho muchos podcasts que algunos episodios tienen video y otros no. Entonces, cuando tú te subes al vehículo, que conectas tu celular al equipo de emisión de radio, digámoslo así, del vehículo, el video desaparece y solamente estás escuchando. Automáticamente el sistema identifica esa alerta, tal vez, ¿no? En la conexión del Bluetooth manda solamente el audio, ¿no? Y el video lo neutraliza del celular. Ahora, eh, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, cuando uno escucha la radio, entonces tú escuchas un reportaje, una crónica, todo eso que tú oyes, que también eso es otro tema y por eso parte, digamos, de esa muerte de la radio tiene que ver con la competencia que hay en los medios de la inmediatez de la información. Entonces, los contenidos producidos a profundidad, dígase investigación periodística, en el día a día, en ese tipo a veces de programas radiales del día a día, los magazines, no son tan comunes. A veces son más bien programas especiales o eran programas especiales también en la radio tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de reportajes, de documentales sonoros, de crónicas, entonces ya hoy tú no te los puedes imaginar. Es decir, si yo meto una cámara, ¿cómo yo le reproduzco a esa audiencia, a ese oyente, ese reportaje? Se lo tengo que reproducir con un background, no me queda de otra. Hacerle un background, una especie de post que acompañe el audio. Porque yo no puedo meter al periodista narrando en vivo las voces que van contando lo que ocurre en el reportaje, lo que él quiere decir en el reportaje. ¿Y qué pasa con las voces de los entrevistados? ¿Me hago entender? O sea, claro, lo que pasa es que hoy en día ese tipo de productos periodísticos también han ido desapareciendo un poco
Y ahí sí que los podcasts han sido fundamentales para el rescate de ese tipo de contenidos y de producciones periodísticas. Porque en la radio tradicional, los reportajes y las crónicas ya no se producen con tanta frecuencia. Y es la noticia, lo que manda la parada, ¿no? Manda la parada. Entonces, los contenidos de investigación que antes tenían programas especiales en la radio, ahora están yéndose a los podcasts. Y ahí, como tú no tienes la presión del tiempo de patrocinios, pues entonces los puedes emitir. Y hay unas producciones fantásticas, fenomenales, pero para ser escuchadas, solamente para ser escuchadas. Entonces, no le puedes meter una cámara a eso. O sea que, digamos, el sentido estricto de la radio como formato, ¿no? No tanto como medio, sino como formato para consumir, para ser consumido, sí ha variado en la medida en que muchos programas de mucho rating, por ejemplo, diarios, han tenido que meter sus cámaras a los estudios. Tal cual. Te voy a dar una pequeña alegría. Ujú. Si te gusta escuchar podcast desde celular, olvídate del tema de manejar vehículo ahora. Yo, por ejemplo, confieso que no lo descubrí hace mucho tampoco. O sea, no te estoy diciendo como un descubrimiento de la era mesozoica. Es algo que descubrí hace muy poco. Eh, Descubrí que en el mismo Spotify, cuando los episodios tienen vídeo, tienes un botón para pasarlo solamente a audio, y solamente que se convierta en audio. Porque a mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy en la cocina fregando platos y demás, pues el vídeo no me sirve. Activo el botón, me queda solamente en audio y pongo el celular encima de la meseta y me quedo ahí tranquilo. O sea, me parece fantástico porque al final todo lo que sea adaptabilidad para el consumidor, eso yo lo valoro muy positivamente. Se me olvidó, como no soy del medio, se me olvidó, hice un fallo enorme. Decirles a todos los que están ahora en vivo que pueden hacer sus preguntas a través del chat, ya sea en YouTube, ya sea en LinkedIn, ya sea en Twitter. Y nuestra invitada, que es de mente muy abierta y muy simpática, intentará responder a todos en la medida que las preguntas vayan llegando al chat. Se me olvidó decir eso, así que pido disculpas, cierro paréntesis y seguimos en esta conversación que a mí me está resultando Pero absolutamente fascinante. te pregunto algo. Cuando tú le das bloqueo al video, ¿qué hay en el video de ese podcast? Pues no sé, normalmente hay gente hablando, entrevistas, cosas así, claro. Entonces eso yo no lo llamo radio, porque ya tú tienes una cámara, ya tú tienes video. Ah, no, en eso estoy de acuerdo, totalmente. Era una Ujú, información extra que estaba dando. ujú, Estoy de ujú, acuerdo con la reflexión tuya, totalmente. ujú. Y hablando un poco más en todo esto, eh, ¿qué tipo de radio te gustaba escuchar cuando la radio era más, qué sé yo, ocupaba más lugar en el espectro de la comunicación? ¿Y qué radio te gusta escuchar actualmente? O sea, tipos de programa me refiero. Sí. Bueno, antes escuchaba mucho la radio informativa, ¿no? Los noticieros, porque tú, obviamente por tu ritmo de trabajo, entonces camino al trabajo, pues sintonizabas la emisora de noticias de la mañana. En la tarde de regreso, tal vez tú sintonizabas también esos magazines. En Colombia hay uno muy famoso que se llama, por ejemplo, La Luciérnaga, que hace sátira política, ¿no? Entonces, esa era parte de lo que consumía en el regreso. El mediodía, que me tomaba el descanso y caminaba y tal un rato, por ejemplo, consumía programas sobre fútbol, ¿no? Entonces, o sea, pero era como programas de actualidad, todo giraba en torno a la actualidad, ¿no? A la noticia. Y ese sigue siendo el parámetro de consumo, ¿no? El tipo de contenido que hoy todavía prima en esa gran audiencia que consume radio todavía, que son nuestras generaciones, y vuelvo y hago hincapié en eso. Son nuestras generaciones y las que nos anteceden las que consumen esa radio informativa a diario, en la mañana, al mediodía y en la tardecita. Y sobre todo en las grandes ciudades se presta mucho por los tapones, ¿no? Ahora, hoy en día, ¿qué consumo? Hoy en día hay gente que está produciendo contenido microinformativo, pero corto, di tú de 10 a 15 minutos, que lo que hacen es toman una noticia, ese tipo de contenido lo consumo a diario, por ejemplo,
de una noticia, un hecho informativo, hecho noticioso, y profundizan un poco en la medida que 10 a 15 minutos te da la posibilidad. Y profundizan en ese hecho. Pero ya noticias en la mañana ya no consumo. Pero eso, o sea, es que eso varía también a partir de las dinámicas cotidianas que tú tengas. Entonces ya yo no vivo en una ciudad donde tengo que recorrer una larga distancia para llegar a mi trabajo porque hay un gran tapón. O sea, Claro, eso o sea, la radio tiene mucho que ver con las dinámicas de donde tú vivas, ¿no? totalmente. Y también consumo mucho, así cuando tú dices, cuando hay que lavar loza, cuando hay que cocinar el fin de semana, entonces me encantan los podcasts de investigación periodística. Me fascinan los que profundizan, ¿no? Y entonces no necesito video. Disfruto la escucha infinitamente. Claro, hay otros contenidos que también profundizan en temas, pero por ejemplo a través de la entrevista. Entonces, no importa tanto si tú lo ves o no lo ves al entrevistado, ¿no? Al final te quedas es con la entrevista y el tema que quieres de pronto escuchar a profundidad. Pues en eso creo que tenemos un hábito parecido, qué interesante. Uh Por -huh. cierto, ahora que has mencionado esto, ya ha tardado en salir la palabra. Yo personalmente creo que no amaría tanto el fútbol si no hubiera existido la radio. Es un medio, Claro, pero mira qué paradoja, es un deporte, o sea, es algo que se ve, pero sin embargo es a través de la radio donde esa pasión esas emisiones en vivo, esos carruseles deportivos que se hacían antes conectando 10, 15 estadios simultáneamente, donde se iban transmitiendo los partidos, eso solamente podía ser radio, no podía ser otra cosa. claro, claro. Inclusive, mire, ¿sabes qué recuerdo ahora que tú lo dices también? Que yo lo viví en cierta medida, lo vivíamos mucho en Colombia, el ciclismo. También, también. ¿No? El ciclismo, claro, pues es un deporte donde también es imaginarte ese ciclista subiendo esa montaña, ¿no? En ese sprint al final. Pero bueno, porque, por ejemplo, en Colombia nosotros tuvimos gran desempeño durante muchos años y en la Vuelta a España, por ejemplo, hubo colombianos que se destacaron y demás en Europa. Entonces nosotros vivimos mucho también parte, digamos, de ese protagonismo del ciclismo fue a través de la radio, porque también las transmisiones en televisión costaban mucho dinero y de pronto no se compraban en ese momento y eran solamente los derechos para radio que se adquirían. Ya con el tiempo, pues ya los hay muchas cadenas que transmiten. Pero es eso, ¿me entiendes? Es justamente que nosotros sí entendemos de eso, ¿no? Es esa delicia de escuchar, de recrear, de imaginarse. Además, yendo más atrás todavía, que no lo viví yo tanto, pero alcancé a experimentarlo, las radionovelas, Ese es ¿no? otro género, esto es un mundo, un universo, las radionovelas. La radionovela. Entonces, claro, imagínate, eso era una maravilla, o sea, imaginarte y recrear en tu mente todo ese mundo que te iban narrando unos actores, un narrador, era solo las voces, los sonidos, los efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo tú haces hoy eso? No, tienes que hacerlo en un formato donde solamente se escuche, punto. No puedes, o sea, una radionovela no se puede llevar a YouTube, no la puedes llevar, Pero quizás si la puedes llevar, estoy a pensando en voz menos. alta, quizás la puedes llevar a podcast. Claro, pero obviamente no le puedes meter video. Entonces, estas No, sin nuevas video, sin video. generaciones necesitan el video. Por eso les cuesta consumir la radio, porque es que las nuevas generaciones son muy audiovisuales, nacieron con las redes sociales donde prima la imagen, prima el video. Es más, a veces, que eso es parte de lo que uno trabaja con los estudiantes en la radio, es que sean conscientes de la capacidad que tiene el sonido de comunicar. Y no solamente a través de la voz, sino cuando tú conjugas todos esos elementos que tiene la radio, dependiendo también del producto que elabores, si es una producción dramatizada, si es periodismo de investigación, si es una producción deportiva, etcétera, etcétera. Totalmente. A ti no te pasa, ahora me voy a meter profundo.
¿A ti no te pasa por tu rol de docente que a veces los miras con pena en el sentido de ustedes no van a poder experimentar muchísimas cosas interesantes que nosotros sí? Claro, eso es un boomerang de ida y vuelta. Ellos a su vez Sí, sí, están sí. experimentando muchísimas cosas que nosotros ya no vamos a poder experimentar. Pero no puedo evitar tener ese sentimiento de que en ese balance ellos pierden más que nosotros como generación. Porque todo esto que estamos hablando de la radio es imposible que lo puedan vivir. Por mucho que te digan, que es una cosa que yo he intentado poner Ujú, en la ujú, mesa en esta conversación, por mucho que digan, ya, pero es que tenemos los podcasts. Sí, pero no. ujú, ujú. Sí, pero no. Sí. Bueno, tú sabes que a mí me ha pasado, sí, sí, a veces tú tienes esa sensación, porque cuando yo transmito con emoción lo que viví consumiendo la radio, ellos no lo entienden, ¿no? Exacto. Dice, ¿y estos locos de qué están hablando? Claro, les parece aburrido, como que... Ahora, cuando empezamos a crear las producciones, esos reportajes, esos radiodramas, esas crónicas y todos los elementos tienen que ser utilizados en esas producciones, entonces ellos se empiezan a enamorar de la radio. Se enamoran, les encanta. Sobre todo, mira, es particular, pero claro, también es el hecho de que los seres humanos siempre estamos llamados a escuchar historias y a contar historias, ¿no? Nos encanta. Entonces, el poder recrear una historia solamente en audio les parece novedoso, novedoso. Eso es algo novedoso, porque justamente todos esos podcasts que ellos escuchan, no muchos, no voy a generalizar, algunos sí, pero muchos son básicamente, por ejemplo, entrevistas, ¿no? Casi priman mucho el consumo de programas de entrevistas, tipo tertulia, mesa redonda, debate, pero digamos las producciones más elaboradas, tipo dramatizaciones o periodismo de investigación, no lo consumen mucho. Entonces, cuando eh, tienen esa posibilidad ellos de producirlo, terminan enamorándose, les encanta mucho. Y yo tengo una anécdota chévere que contar y es aquí, por ejemplo, en la universidad, la Escuela de Comunicación hace muchos años, hace 10 ya, creó Max, ¿no? En su momento se llamaba Max, la muestra audiovisual de comunicación social. Y básicamente participaban producciones de video, audiovisuales, ¿no? Cortos, etcétera. Ah, pues hubo un grupo que dijo, no, acá tiene que haber categoría radiodrama en estos premios. Y se creó hace ya como unos 4 o 5 años. Y participan con sus producciones de la escuela. Es más, hubo un grupo que por iniciativa propia dijo, profe, nosotros queremos hacer una producción para estar en Max, que no surgió de la propia clase, de la propia asignatura, y participaron. Les termina gustando mucho y les llama mucho la atención y también los enriquece mucho y es algo que yo en lo que les hago mucho hincapié en sus propias producciones audiovisuales, porque les digo, se dan cuenta el valor que tiene el sonido también en las producciones audiovisuales, porque se enfocan mucho en el video y la cámara y el color y el plano y la fotografía y el sonido. Mucho de lo que tú transmites a través de la imagen lo puedes transmitir también a través del sonido. Yo les digo, no siempre una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? A veces un sonido puede llegar a valer mucho más, representar y significar mucho más en un relato que lo que puede mostrar una imagen. Es más, a veces tienes que ser mucho más inteligente, no seas tan obvio, que el sonido te da la posibilidad de mostrar y no ser tan evidente, ¿no? Tan básico, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿vale decir que un sonido vale más que 1000 imágenes? Sí, a eso iba. Muchas veces es así, es así. Si tú sabes sacarle provecho al sonido. Pues me gusta eso, me lo voy a anotar porque a eso le voy a sacar jugo. Sí, sí, claro. Más que Ujú, 1000 imágenes. ujú. Y es que al final eso tiene que ver también con la capacidad creativa del ser humano. Claro, claro. Antes de producir cualquier cosa, primero la tenemos que imaginar, si no es imposible. Da igual que sea escribir, que sea actuar, que sea pensar, cualquier acción primero tiene que ser pensada, imaginada. Ujú, Así ujú. que un llamado a que nos pongamos también en modo creativo en ese sentido. Sí, Bueno, Dolly, y el modo de valorar el sonido, el audio.
Muy ¿no? importante. Y Pues, creo que esa es una oportunidad que nos están dando hoy justamente los podcasts, ¿no? Hay gente haciendo, hace tiempo, voy a citar un par de ejemplos, que está haciendo producciones eh, en podcast, por ejemplo, le llaman periodismo narrativo también o periodismo de investigación, que vale la pena que la gente las busque, el que no se ha dado la oportunidad y las escuche, por ejemplo, en español, Radio Ambulante, ¿no? Esta gente es un grupo de latinos que hace producciones que narran historias latinoamericanas, ¿no? Y semanalmente están produciendo contenido. Ellos mismos tienen también otra producción que se llama Central, que ya son más periodísticas. Las otras a veces giran en torno a historias, a noticias, otras veces simplemente son historias que pueden ser atractivas por muchas razones, ¿no? Que tienen, digamos, sustancia para montar una narración, ¿no? Pero también hay material periodístico que ellos elaboran. Por ejemplo, hace un tiempo hicieron una producción relacionada con el presidente Nayib Bukele, ¿no? Y entonces juegan también a lo que hace Netflix, se van en series, ¿no? Episodio por episodio, ¿no? El mismo Spotify también se ha asociado a veces con periodistas destacados de varios países y hacen producciones. Hay una, por ejemplo, que se hizo con el periodista Daniel Coronel, en la que narra, se llama La Catedral, y narra cómo fueron los últimos días de Pablo Escobar, ¿no? También hay uno que narra también los últimos días de Diego Maradona. Entonces se alían con periodistas destacados y hacen documentales radiales, digámoslo así, ¿no? ujú. Documentales sonoros. Entonces, es una manera también de que valoremos esa posibilidad que están dando hoy los podcasts, que no están sujetos a la programación de la emisora, a los tiempos y a los patrocinios de las emisoras. ¿Cuántas cosas han cambiado cuando nos Sí. ponemos a analizar punto por punto? Oye, me has hablado del tipo de radio que te gusta y que te gustaba escuchar, pero obviamente como eres una enamorada de la radio, también quiero preguntarte qué tipo de radio te gusta hacer, te gusta producir. Bueno, yo creo que yo hice el intento varias veces en Destodo, lo que pasa que cuando llegó el momento de incluir la cámara, me frustré, porque justamente me gustaba hacer pequeños reportajes, ¿no? O notas que daban contexto, pero solamente en audio, con sonidos y demás, de la información que íbamos a abarcar en el programa, ¿no? Entonces, le insertaba, por ejemplo, recuerdo mucho la que hicimos sobre este señor de Wikileaks, no sé si tú Ah, recuerdas, sí, 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 sí. me va el Hombre, nombre ahora, ¿cómo es que se llama él? Assange, Julian Julian Assange. Assange. Entonces, contándole a la gente cuando estaban en este tema de que de pronto, no sé si era que lo iban a sentenciar, una cosa así. Entonces, para que la gente recordara y los que no sabían en qué lío se había metido Julian Assange y qué era lo que había pasado. Entonces, monté una nota periodística, digámoslo así, como dándole un recorderis a lo que había ocurrido con él y por qué estaba metido en el lío que se había metido. Entonces, así trataba de hacer con algunos temas que lo permitían en el programa. Entonces, en radio era maravilloso cuando solamente teníamos el audio y estábamos en Spotify en la emisora, porque entonces tú creabas ese contenido y buscabas el efecto sonoro y las voces en la web y algunos fragmentos de entrevistas y bueno, en fin. Pero llegó el momento de que insertamos el video y yo decía, caramba, ¿y ahora? Entonces, ahora es ese tipo de contenidos, cuando tú lo subes a YouTube, te toca ponerle un post, porque no te vas a poner a hacer una producción en video de todo ese material. Claro, se puede, pero es que ahí es donde está la diferencia de poder producir para radio o para ser escuchado este tipo, voy al caso de las investigaciones periodísticas o estos documentales sonoros, el costo de producir para video y para radio o para escucharlo solamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues poner un post fijo, un background Ujú. fijo, y bueno, el que escuchaba en YouTube, pues escuchaba y veía, iba a ver era un background, pero eso es, no sé, no me gusta, no me gusta porque...
A mí Porque tampoco. precisamente, Yo siento que es hacer trampa. sí, porque pues es que si estás, no sé, es que por eso digo yo que el tema de la radio se la juega, se la está jugando. Esos formatos que nacieron para ser escuchados en la radio se la están jugando y se la han tenido que jugar por obligación. Ese programa La Luciérnaga, del que yo mencionaba hace rato, es un programa de sátira política sobre todo, ¿no? Entonces es diario y tienen mucho talento que imita personajes. Entonces imita al presidente de la República, ministros, a talentos, bueno, en fin. ¿Qué tuvieron que hacer? Meter una cámara, porque ahora tuvieron que llegar a YouTube. Claro, tú los puedes escuchar en Spotify, pero esa persona que imita al presidente de la República ya le toca exponerse, digo exponerse no es porque sea negativo, sino frente a un micrófono hacer esa labor de imitar. Entonces, esa magia de imaginarse a ese presidente diciendo cosas que seguramente no diría o que hacen hipérboles, ¿no? De lo que hace cada político, cada personaje, funcionario, etcétera, pues ya tú lo estás viendo ahí, no lo estás imaginando, entonces ya no es lo mismo, No. no es lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, el tema de hablar de la muerte de la radio es un poco eso, ¿no? Es como ciertos productos que nacen para la radio, porque necesitan ser más escuchados, o su naturaleza es que tú los escuches, le metes una cámara porque quieres estar en YouTube, porque ahí es donde está el rating, la mayoría del rating, ¿no? Entonces hay un sacrificio ahí que, no sé. Mm. Y vamos a ponernos en modo un poco fantasioso. ¿Cómo crees que será, por ejemplo, en el año 2035, dentro de 10 años, cómo será el mundo de la comunicación, especialmente la radio? ¿Cómo crees que será? Bueno, sin duda, Spotify va a hacer lo que hace la radio actual, ¿no? Ya van a empezar a transmitir en vivo. Van a Sí, no, empezar eso, a eso, transmitir. eso lo tengo clarísimo, sí. Exacto, están en mora de hacerlo y van a empezar a transmitir en vivo. Eh, lo que me preocupa es qué va a pasar con ese tipo de producciones, ¿no? Los reportajes, las crónicas, los documentales sonoros. Claro, la, si a ti te gusta producirlo, lo vas a seguir produciendo, pero hay que ver hasta dónde la gente te lo va a consumir. Yo creo que hay un factor, estoy mencionando mucho marcas, pero es que si no, no se me va a entender. Creo que también hay un factor que tiene que ver con el tema de la publicidad. Uh -huh. Por ejemplo, en Spotify pasa un fenómeno muy interesante y es que para quienes no pagan ningún premium ni ninguna suscripción, los podcasts no sufren ninguna interrupción publicitaria. Solamente hay publicidad como entre canción y canción si es que te vas por ese lado, pero los podcasts no sufren interrupciones No, publicitarias. no. Sin embargo, los podcasts que van a YouTube sufren una matraca, sobre todo si tienen cierta longitud, sufren una matraca de cortes publicitarios que hacen la experiencia algo muy negativo, muy insoportable. Si, porque como dicen aquí en la República Dominicana, no todo el dinero se gana. Uh -huh. Si logran respetar ciertos límites de no andar maltratando el contenido por andar metiendo publicidad, yo creo que Spotify le va a ganar a YouTube en esa línea, por Sí, ese, por ese, por ese clic, si nadie uh cambia -huh. ninguna variable. Sí, sí, No sé, sí. no sé tú cómo lo ves. Sí, pues sí, obviamente. Ahora, lo que pasa es que ellos saben que la gente se va acostumbrando y se sacrifica, ¿no? Mira, cuando consumíamos antes televisión, pues uno se aguantaba la pausa comercial porque sabía que era parte de estar sentado una hora viendo el programa que te gustaba, ¿no? Hoy en día, cuando tú consumes en YouTube, pues te aguantas los segundos del comercial que te toca y le das omitir, ¿no? Pero la gente se va acostumbrando porque al final valora, bueno, cierto público, ¿no? Valora los buenos contenidos y los soporta, y los soporta. Se los traga. Además, porque estamos acostumbrados a tragarnos la publicidad. No la meten por todo lado. Entonces la gente termina acostumbrándose. Que entiendo que sí, que seguramente
de hecho, tú lo notas también en los programas que tú consumes a través de YouTube, ¿no? Que sí es verdad que tienen una manera similar a lo que se planificaba cuando tú hacías un programa de radio o televisión, que sabías en qué punto metías la publicidad para que la idea de pronto no quedara coja, ¿no? Sino temáticamente hay una división, y yo creo que pasa también con este programa. Fragmenta el podcast según la temática, lo que se va abordando, y cuando llega un punto donde se cerró un tema, ¡tum!, te entra la publicidad. Eso lo hace YouTube. Cuando se cerró un tema y se va a pasar a otro, te manda la publicidad. Van a jugar a eso y la gente se va a terminar acostumbrando porque la gente quiere consumir, ¿no? Sí, la A gente quiere menos que consumir, pagues pero sin publicidad, a menos que pagues para no tener la publicidad. yo es que no he conocido a nadie que pague por tener un YouTube sin anuncios. Sí, YouTube no. Inclusive, ¿dónde sí está la apuesta ahí? Que veo que en eso sí va más sólido, la prensa escrita, la prensa digital, ¿no? Ahí sí, porque te dicen, ok, nosotros, voy a hablar del periódico El País, por ejemplo, ¿no? Claro, nos vamos a desviar un poquito, pero creo que vale la pena el ejemplo. Y puede ser que un día eso pueda ir pasando en la medida en que haya ciertos productores que se afiancen tanto que la gente diga, yo voy a empezar a pagar por este contenido, no voy a hacerles donaciones, voy a suscribirme. Entonces, en la prensa pasa de esa manera. En la prensa, entonces, tú quieres leer periodismo de investigación, periodismo a profundidad, periodismo ético, garantía de fuentes confiables, etcétera, etcétera. Suscríbete. Tienes el chance de que me leas un par de artículos mensuales gratis, pero tú quieres estar consumiendo todo el tiempo calidad de contenido periodístico, paga. Spotify puede ser que en un momento dado llegue también a ese punto, con cierto tipo de productores, Sí. ¿no? Y además me parece un enfoque honesto. Yo, mira, es que prefiero pagar una suscripción. Bueno, también va a depender un poco de las tarifas. Pero Exacto. si es una tarifa razonable, prefiero pagar, ir seleccionando el contenido que yo quiero consumir y déjame de publicidad porque al Pero final es una también, interferencia. claro, pero también porque para el productor es muy conveniente, porque los productores en este momento se soportan mucho también de las donaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta época siempre hay campaña de estos productores, de ese tipo de periodismo que yo te decía que a veces es periodismo de investigación, de periodismo de actualidad, pero que profundiza sobre ciertas noticias. Entonces, esta es la época en la que están diciendo, hey, viene un año nuevo, necesitamos recursos para seguir, para sostenernos, dona. Pero pues también cuánta gente dona, ¿no? Eso hay que ver. ¿Cuántos de los que consumimos esas producciones somos conscientes y decimos, contrales, y vamos a hacerle una donación a esta gente que está haciendo un excelente trabajo? Entonces, tal vez puede ser que a futuro también, porque como se está consolidando tanto el consumo a través de plataformas y en podcast y demás, pues puede ser que llegue el momento en el que ya Spotify también se ponga más estricto y diga, bueno, ¿quieres seguir consumiendo este contenido? Te va a tocar pagarlo. Sí, algo así. No, me parece lógico, razonable y probablemente sea lo que pase. Sí, puede ser, puede ser. Ujú. Bueno, Dolly, para que veas, el tiempo va volando y estamos llegando ya a los minutos finales de esta interesantísima tertulia. Yo la estoy disfrutando hasta la médula. Eh, Me gustaría que, yo creo que ya nos ha quedado, si han estado conectados desde el principio, nos ha quedado claro que la radio no está tan muerta como pudiera parecer a través del título. Ujú. Está viva, quizá de otra manera, pero está viva. Me gustaría que terminaras con un pensamiento, una reflexión, una exhortación, como con un mensaje final, porque eso es lo que le suele quedar a la gente en la retina y en el cerebro y en la mente, como un mensaje así como contundente que tú digas, no, esto es lo que le va a quedar a la gente, voy a decir esto. Bueno, mira, Aprovecha. tú me la pones difícil, pero no, o sea, yo no me atrevo a decir que la radio va a morir, ¿no? Siempre hablamos de mutación, de transformación. Evolución. Mm, no siempre Bueno, se evoluciona.
No, no siempre. Claro, a No veces siempre es lo mueres, ideal. pero creo que no es el caso. Pero con la radio, yo particularmente sí estoy preocupada en el sentido de que lo que conocimos como radio no va a seguir siendo radio. O sea, me refiero, pero como producto, ¿no? O sea, como producto, ¿no? Vuelvo a los ejemplos de esos contenidos periodísticos que narran historias, ¿no? Reportajes, crónicas. Ese tipo de contenidos es difícil hoy en día que tú los escuches a diario en la radio, pero ahora con una cámara dentro, en una cabina, es mucho más difícil llegarle a la gente con ese contenido, ¿no? Entonces, ¿dónde está la posibilidad de que se oiga? A través de los podcasts. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, sí me preocupa y de alguna manera me quedo sí con la nostalgia un poco de recordar de sentir que esa radio que solamente yo escuchaba y en la que sintonizaba solamente voces, ¿no? Que me narraban, me contaban la noticia del día a día, que yo me imaginaba esos periodistas, esos locutores, ya no es tan común porque ahora hay videos en las cabinas de radio. Y, y entiendo que eso sí hace que por lo menos ese cascarón cambie. Sí, El cascarón sí cambia. Claro, lo profundo no debería cambiar y está la posibilidad de los podcasts, que la gente los consuma, ¿no? Pero no puede haber video porque entonces deja de ser radio, deja de ser radio. Esa totalmente. esencia donde prima el lenguaje sonoro, pues ya va de alguna manera desapareciendo. Así es la vida. Todo fluye, nada permanece, como decía, creo que era Parménides. Así que, en fin. Mira, Yo, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Eso es como si surgieran unos libros que te crearan hologramas y cada página que tú vas leyendo te creara un holograma de lo que acabas de leer. uy, 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 lo que acabas de decir. Eso sería Uy, horrible, uy, uy. ¿no? Pues mira si dentro de 10 años la tecnología ha avanzado tanto que los medios de comunicación van a ser en modo hologramas. Tipo muñequitos en 3 dimensiones de Star Wars. Dios mío, lo que acabas de decir. No, pero sí, imagínate, ¿qué pasa con la lectura y ese momento que tú te imaginas toda esa historia que estás leyendo y te montan un holograma y dices, no, fregues, no te me tires la magia, por favor. Me siento así, más o menos, es que pasa un poco con la radio. Pero Te, bueno, te- lo te que sí entiendo. sé, lo que sí sé es que sí le quedan todavía muchos años de vida a esa radio tradicional, pese a que ha ido metiéndose un intruso, que es el video, pero pues esa radio permanece ahí todavía, le quedan muchos años todavía, y hay que ver, ¿no? Pues qué puede ir pasando, porque también las redes sociales juegan un rol muy importante aquí, es la inmediatez que tenía la radio, también se la robaron las redes sociales. Esto es como la cancioncita aquella. A veces, yo no sé si tienen o no tienen razón, pero ¿será verdad que el video mató a la radio, como decía la canción aquella? Bueno, tú la pusiste para promover y yo sí siento que el video mata la radio, ¿no? Y eso fue una canción que salió hace cuántos años. Tú estabas en el preescolar, como me has echado en cara, y yo Eh, estaba en la edad del exactamente, pavo. exactamente. Entonces, ahora, claro, eso es parte eso sí es parte de la evolución, ¿no? En qué medida los seres humanos y quienes trabajamos en los medios empezamos a partir de estas novedades o estos cambios que se van dando a través de la tecnología, eh, inventando otras formas, ¿no? De producir, otras formas de producir. Es eso al final, ¿no? Al final otras formas de producir y de narrar. En fin, nada, Dolly, yo me comprometo públicamente a seguir molestándote. Te voy a invitar para otros episodios con otros temas. Y si tú me dices que sí, pues ya está. Y si me dices que no, pues ya buscaré la manera de que pues digas que sí. No sé, esto es, al final es tener paciencia. Bueno, Y cuando haya que promocionar la nueva producción que estamos pensando sacar adelante, ¿verdad? buen Eh, punto.
vamos a aprovechar este espacio para que la gente la conozca. Buen punto. Y mientras tanto, a ver, si todavía no lo conocen, dense una vueltecita por YouTube y por Spotify y busquen Todo Magazine, que van a encontrar una variedad de episodios, de temas, de invitados que no es por nada, pero es una videoteca interesante. Sí, O sea, sí, sí. nosotros dejamos de producir, pero dejamos ahí un legado que yo creo que, no sé, en estos días de vacaciones yo le echaré un vistazo y porque es mucho lo que hemos producido. Ayer andábamos sacando cuentas, son casi 3 años de producción 3 años. y esos son como ¿cuántos episodios? Más de 150 más o menos. Pues me parece una cantidad respetable porque, como quien dice, y sin faltar al respeto, lo hemos hecho casi en modo artesanal y mira hasta dónde hemos llegado. Ahora Sí, imagínate si lo queremos hacer en modo profesional y teniendo recursos. ¡Guau! Nos comemos. Qué falta de modestia, por Dios, pero nos comemos el mundo. sí, sí, sí. No, 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 nos sentimos orgullosos porque creo que hoy en día estar en una plataforma, por ejemplo, como YouTube, y competir con otros contenidos no es fácil, sobre todo porque los contenidos que tienen más views, más consumo, son contenidos que realmente no profundizan, que no orientan, prima el entretenimiento muchas veces. Las fake news o las noticias falsas, que no existe el término, pero es como la gente lo conoce, que no debería existirse y hablarse de eso, pero es lo que la gente conoce. Pero hay mucha desinformación, más bien, es lo correcto. Y eso es lo que más atrae a la gente. Entonces, es difícil. Pero entiendo que las personas como tú y como yo tenemos que seguirle apostando a crearle contenido a la gente que le aporte. Pues cualquier cosa que tú te inventes por ahí, ya lo digo públicamente. Cuenta conmigo. Y como Bien, ves, yo hago lo mismo. En fin, nada, hemos llegado hasta aquí. Me lo he pasado muy bien. Creo que también va a ser un episodio interesante para la gente. Dolly, está que estamos en vivo en directo. No te me vayas, pongo una musiquita de despedida, pero quédate por ahí conectada. vale. A todos los demás, un fuertísimo abrazo y un día de estos van a tener esto también en Spotify, en Substack y en las demás redes. Saben que eso yo después lo comparto en todos esos sitios. Así que nos vemos en la próxima. Bye, gracias.